Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar el estudio del día de hoy. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por la posibilidad que nos das de poder estar conectados una vez más a través de estos medios digitales para seguir siendo instruidos por tu palabra, por todo lo que tú has dejado revelado de manera específica respecto de los eventos de los últimos tiempos. Te rogamos tu dirección en esta hora, que podamos estar atentos tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, que todo lo que somos esté dispuesto a aprender y también honrar tu nombre a través del estudio del día de hoy. Ayúdanos para que el cansancio no sea un estorbo. Ayúdanos para que las preocupaciones, la salud, nada sea un impedimento para comprender lo que hoy día vamos a estar analizando a la luz de tu palabra, aprendiendo cada día un poco más respecto a este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual. Te damos gracias en esta noche, te rogamos tu dirección a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 10 del estudio de panorama escatológico, una introducción a la escatología. El día de hoy vamos a estar haciendo una muestra, una visualización de todo lo que es la tribulación, todos los eventos importantes, un panorama general de la tribulación, para después, en las próximas sesiones, ya empezar a analizar cada uno de ellos y ir avanzando en la revelación, principalmente del libro de Apocalipsis, ¿ya? Que es obviamente la revelación, como lo mencionamos en un momento, la revelación más importante que hay respecto de los eventos finales. Obviamente encontramos profecía en Daniel, en Ezequiel, en Mateo, entre otros, pero claramente el libro de Apocalipsis es el que mayor información nos entrega respecto a los eventos futuros, así que es obviamente el libro eh, base por excelencia que vamos a estar analizando en las sesiones próximas respecto a los eventos futuros de la tribulación. ¿Ya? A modo de introducción a la sesión de hoy, quiero que pongamos atención en el siguiente pasaje que nos recuerda, como lo vimos en su momento, de esta instancia en la cual la iglesia, que es obviamente nuestro entendimiento de las escrituras, que la iglesia no va a pasar, no va a experimentar lo que es la tribulación. Por lo tanto, todos los eventos que vamos a ver nosotros ahora van a ser, como lo vamos a ver también, por un trato especial para cierto grupo de personas, ¿ya? Como lo voy a mencionar. Este pasaje es Apocalipsis 3:10, que dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces aquí hay varias cosas importantes, hermanos. Primero, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa palabra guardaré quiere decir sacar de la hora de la prueba, o sea, no la vas a experimentar, no es que te vaya a proteger, sino que no vas a estar, te voy a, de cierta manera podríamos decir, arrebatar de la hora de la prueba, ¿ya? Como lo vimos en su momento, esto es uno de los pasajes que nos ayuda a tener la convicción de un arrebatamiento, de un rapto previo a la tribulación, como lo vimos la sesión anterior. Dice, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, con una particularidad, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esta frase, los que habitan sobre la tierra, se repite en muchas ocasiones a lo largo del libro de Apocalipsis y habla, se menciona, si uno analiza cada una de las apariciones de esta frase, a el grupo de personas no creyentes, ¿ya? Porque obviamente uno lo podría leer y decir, bueno, todos los que estamos aquí sobre la tierra, pero es una frase que hace alusión a los incrédulos, ¿ya? A los que no han creído en el Señor Jesús, porque obviamente los que creyeron han sido arrebatados, ¿ya?
Otra realidad importante que vamos quizá a ir viendo en la medida que avancemos en el estudio de Apocalipsis es la realidad que la iglesia, si bien es mencionada en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante la iglesia no es mencionada. Ya es como que desapareciera, por decirlo así, de los eventos que menciona del capítulo 4 en adelante. ¿Ya? Y eso es importante porque también de cierta manera también es una muestra de que la iglesia no va a estar presente en los eventos que van a llevarse a cabo durante la tribulación. ¿Ya? Entonces la iglesia no va a estar presente. ¿Por qué es necesario que nosotros estudiemos respecto a la tribulación? Porque todos estos eventos futuros a mí me ayudan a entender el carácter de Dios, el trato que Dios tiene con su pueblo, cómo Dios cumple sus promesas, y eso a mí me sirve para mi vida cristiana actual, ¿ya? Porque podríamos pensar y decir, bueno, ¿para qué vamos a estudiar de la tribulación si nosotros no vamos a estar presentes? Si Dios ha dejado establecido a su iglesia a través de su revelación especial, su palabra, la manifestación de estos eventos es porque es necesario y es útil para nuestra vida, ¿ya? Y como les mencionaba, nos ayuda a crecer en santidad, nos ayuda a crecer en dependencia de Dios porque vemos cómo Dios cumple su palabra, guarda su iglesia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver respecto de la tribulación. Vamos a recordar algunas cosas respecto de la tribulación, cosas que de cierta manera ya hemos mencionado, pero que obviamente por lo atingente de la clase del día de hoy vamos a ir recordando. Primero, la tribulación es un periodo de 7 años. ¿De dónde sacamos esta información? De Daniel 9, 24 al 27, que analizamos hace unas sesiones atrás, donde dice que hay un periodo de tiempo de 7 años. Se habla de semanas, pero como lo analizamos en su momento, esa palabra semanas no es una semana de 7 días, sino que es una unidad, eh, una medición de 7 unidades, ¿ya? Y que obviamente ahí en Daniel 9 claramente habla de años, ¿ya? Entonces son unidades de 7 y en este caso años, o sea, son periodos, son 490 etapas, por decirlo así, de 7 años cada una, 70 semanas, 70 unidades, ya eso da un total de 400 y algo años en total, ya. Los primeros, las primeras 69 semanas se cumplieron hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí entramos en un periodo, en una ventana de tiempo que obviamente en las escrituras no manifiesta y claramente ahí Daniel 9:27 establece que cuando vendrá un rey que hará un pacto con muchos, a la mitad del tiempo se va a manifestar, a romper la realización de los sacrificios y obviamente posterior a los 3 años, o sea, después de 3 años y medio, obviamente va a ser encarcelado, va a ser enjuiciado, por decirlo así. ¿Ya? Entonces es a través de ese pasaje que entendemos que es un periodo de 7 años. Hay otros pasajes en el libro de Apocalipsis que mencionan respecto de la cantidad de días que van a durar. ¿Ya? Habla de 1200 días, lo que equivale aproximadamente a 3 años y medio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también un refuerzo, una confirmación de este periodo de 7 años que va a durar la tribulación. Es un periodo de angustia. ¿Ya? Y vamos a leer aquí en Daniel capítulo 12, porque el periodo de la tribulación, hermano, no es un periodo agradable, es un periodo donde Dios va a mostrar su juicio. Por eso es necesario que tengamos claridad. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Ya? Entonces es un tiempo de angustia, es un momento en que Dios va a tratar de una manera poderosa mostrando su juicio.
Muchos de los profetas menores hablan de este periodo de tiempo como el día terrible de Jehová. Y ahí es donde también entendemos que este periodo va a ser un periodo terrible, en el que la humanidad no ha vivido nunca antes. O sea, incluso las experiencias, por ejemplo, de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quizá entre comillas lo más terrible que se ha vivido a nivel mundial en los últimos años, sin considerar periodos anteriores que pueden haber sido mucho más terribles, por ejemplo, las cruzadas, la Edad Media, donde la persecución de los cristianos en los primeros siglos. O sea, ha habido periodos terribles para los creyentes, para el mundo sin igual, con pestes, con epidemias, pero el día terrible de Jehová, este día, este periodo de angustia, no hay comparación alguno con cada una de las cosas que ha sucedido anteriormente. Y eso también es una afirmación, también es algo que nos lleva a meditar en que esto no se ha cumplido todavía, ¿ya? Entonces es un periodo de angustia. La tribulación, además, hermanos, es un periodo de trato especial con Israel. Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7 dice, Jeremías 30, 5 al 7, porque así dice el Señor, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Pregunten ahora y vean si el varón da a luz. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas como mujer de parto? ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Entonces aquí vemos varias cosas, hermanos. Miren lo potente de la imagen poética que aquí transmite Jeremías. Dice, pregunten ahora y vean si el varón da a luz. La respuesta es obvia, los varones no dan a luz. Pero ¿por qué llega a manifestarlo de esa manera? Porque dice, porque veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas como mujer de parto. O sea, el nivel de angustia, el nivel de dolor, aquí Jeremías lo utiliza como una ilustración, el dolor del parto, que incluso va a llegar a afectar a los hombres que no dan a luz. Es un periodo de angustia, un periodo de aflicción profundo. Y que también lo entendemos a la luz de la siguiente pregunta. ¿Y por qué se han puesto pálidos todos los rostros? Entonces va a ser un periodo, como dice arriba, de pánico, no de paz. Y ese periodo es un tiempo de angustia para Jacob. Y ahí está lo central, hermanos. Jeremías 30 nos enseña que este trato es específico con el Israel étnico. Ya no con la iglesia, es con el pueblo, con la nación escogida por Dios, que es Israel. Con ellos tiene un trato, con ellos hay promesas. Ellos quebrantaron la ley, no la cumplieron, fueron duros. Y por eso Dios tiene un trato con ellos. ¿Ya? Este periodo de tribulación está dividido en dos etapas. Este periodo de trato especial con Israel, obviamente también con el resto de las naciones. Recordemos que ahí en Daniel 9 está dentro de algunos capítulos donde habla del trato de Dios con las naciones y también con Israel, ¿ya? Pero específicamente, obviamente, es con Israel. Este periodo de 7 años, como decía, es un periodo que está dividido en dos etapas de 3 años y medio cada uno. Particularmente, el primer periodo de 3 años y medio, o sea, la primera mitad, se conoce como tribulación propiamente tal, y los 3 años y medio posteriores se conocen como gran tribulación, ¿ya? Por todos los eventos que van a suceder. La manifestación de la ira de Dios es mucho mayor en los segundos 3 años y medio en comparación a los primeros 3 años y medio, ¿ya? Por eso se llama tribulación y gran tribulación
que quizás es como lo han escuchado, ¿ya? Pero hablamos entre comillas o en términos generales de la tribulación a este periodo de 7 años divididos en dos periodos iguales de 3 años y medio. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Y aquí quiero citar a Thomas Ice, ya un teólogo muy claro en respecto a sus escritos respecto de la escatología o los eventos del fin de los tiempos, y él dice, el propósito básico de Dios para la tribulación es que sea un tiempo de juicio y al mismo tiempo de ofrecimiento de la gracia del Evangelio, precediendo el reinado glorioso de Cristo de 1000 años en Jerusalén desde el trono de David. Es un periodo de tribulación. Pero a pesar, hermanos, de que es un periodo de tribulación, vamos a ir viendo que Dios sigue proclamando su evangelio aún en esa época. Y eso nos hace entender que van a haber personas salvas en ese tiempo. Y es a eso lo que se refiere en uno de los pasajes de Apocalipsis cuando habla de los santos de la tribulación, salvos, ellos entregando su vida. ¿Ya? Obviamente también no porque ellos tengan una capacidad distinta de ofrecer su vida como un sacrificio perfecto, porque finalmente el sacrificio lo hizo Cristo, pero ellos van a tener que entregar su vida en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿van a haber salvos en la tribulación? A la luz de las Escrituras entendemos que sí, porque además el Evangelio va a seguir siendo proclamado por distintas personas. Uno de ellos, incluso los ángeles, van a proclamar el Evangelio. Entonces, hay un ofrecimiento de gracia aún en ese periodo de tiempo, hermanos. ¿Ya? Ahora, Arnold, no voy a pronunciar el apellido porque es un poco complejo, y hasta ahora se me va a enredar mucho la lengua, pero el pastor o el teólogo Arnold propone 3 propósitos, ¿ya? Que es otra manera de entender los propósitos de la tribulación. Thomas Sykes nos hace entenderlo, como lo acabamos de ver, pero este hermano nos dice, primero, el propósito que tiene es dar fin a la maldad y a los malvados, ¿ya? Entendemos que al final de la tribulación, Cristo va a enjuiciar, va a amarrar a Satanás, va a limpiar de la maldad antes del gran juicio del trono blanco, al final del milenio, pero es una preparación para dar fin a la maldad y a los malvados. Después ustedes pueden revisar las citas que están complementando la idea. Segundo, traer un avivamiento a escala mundial, porque esto tiene que ver justamente con la predicación del Evangelio. ¿Ya? No es que vayan a haber muchísimos convertidos, pero sí es la búsqueda, finalmente, como lo menciona este hermano, es la realidad de que va a haber una proclamación para que hayan salvos también en esa época. Hay gente que tiene que ser salva en ese periodo de tiempo y busca traer ese avivamiento. Avivamiento, hermanos, no entendiéndolo como lamentablemente se entiende el día de hoy, con cosas que finalmente bordan un poco más en desorden, que en un avivamiento, en un obedecimiento a lo que es la palabra de Dios, en que se predique su palabra, se busque el rostro de Dios. Eso es un sentido de un avivamiento. ¿Ya? Y tercero, para quebrantar el poder de Israel, como dice Daniel 12. Israel, hermanos, a pesar de que a nosotros como que no nos suene mucho, ha llevado muchos avances de tecnología que naciones poderosas no lo han podido realizar. El otro día leía una noticia, comentábamos una noticia con mi esposa de que Israel estaba logrando eh, crear, eh, manipular las células y crear fetos sin que haya una fecundación de óvulos con espermios. Y eso está al borde de la ética, obviamente estudios con fetos a ese nivel
son muy escasos porque por ética significa que un estudio a ese nivel significaría matarlo o provocar un mal desarrollo. Pero a lo que han llegado ellos es lograr fecundar un feto sin un espermio, sin un óvulo, para poder estudiar de mejor manera el desarrollo de los embriones. Más allá de lo que signifique, más allá si es correcto o no es correcto, a lo que quiero llegar, hermanos, que tiene un nivel de avance Israel en lo tecnológico, para qué decir las protecciones respecto de los bombardeos que ellos reciben. Tienen una tecnología militar, pero importantísima. De hecho, acá en Chile, mucha de la tecnología a nivel militar viene de parte de Israel. Entonces, tiene un poder Israel muy llamativo a pesar de ser una nación muy pequeña. ¿Ya? Ese poder va a ser quebrantado, porque van a ser humillados para que llevarlos al reconocimiento del Señor Jesús. Entonces, estos son los tres propósitos que el hermano Arnold eh, propone respecto del fin de la tribulación y que están en línea con lo que dice Thomas Ice. Ya es un trato directo eh, con Israel, sí, pero también eso tiene que ver con romper el poder de Israel, dar fin a la maldad y también, como menciona Thomas Ice, con una predicación, una manifestación de gracia al predicar el Evangelio. ¿Ya? Ese es el propósito de la tribulación, hermanos. Dios va a tratar directamente con las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué acontecimientos encontramos de manera general en este periodo de tribulación? En la primera mitad, que como mencioné, se conoce más directamente como tribulación, tenemos algunos eventos. Primero, tenemos el juicio de los sellos, eh, que vamos a desarrollar ya en aproximadamente 2 clases más. Tenemos los dos testigos, que estos son eventos que de alguna manera, y vamos a ver después unas imágenes para poder ubicarnos un poco más temporalmente, pero son eventos que se nos vienen a la mente, no son temas tan desconocidos. El juicio de los sellos, los 7 sellos, los dos testigos, está el tema de los 144.000, que son evangelistas judíos, ¿ya? Y que también lo vamos a ver después cada uno de estos en detalle. Tenemos el juicio de las trompetas. Tenemos la aparición de personajes claves en esta primera mitad para el desarrollo de todos los eventos durante los 7 años. Tenemos el anticristo, tenemos la bestia, el falso profeta, entre otros. ¿Ya? Todos estos eventos, junto a otros que vamos a ir analizando, son los que ocurren en la primera mitad. ¿Ya? Para la segunda mitad, tenemos la manifestación de la abominación desoladora, que es de alguna manera el inicio, como dice Daniel 9, de la segunda mitad o de la gran tribulación. Junto con eso, el juicio de las copas. Ya, hago un paréntesis aquí. En el libro de Apocalipsis se nos mencionan 3 grandes grupos de juicios. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. ¿Ya? Esos 3 son lo que de alguna manera dan la amplitud de los juicios de Dios hacia las naciones. Sellos y trompetas en la primera mitad y las copas, que son más severas, en la segunda mitad. Tenemos la destrucción de Babilonia como un evento también importante de la segunda mitad. Esta destrucción de Babilonia ocupa varios pasajes, hermanos, porque está la destrucción de la Babilonia espiritual, de la Babilonia como nación en el fondo, y ocupa varios versículos, varios importantes espacios en este desarrollo de la segunda mitad. Bien. Vamos a ver algunas imágenes, hermanos, porque me interesa que esto que les he comentado lo puedan visualizar, lo puedan imaginar, lo puedan instalar en sus mentes de una manera un poco más clara, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver algunas imágenes a continuación. En esta imagen dice las 70 semanas de años de Daniel 9, ¿ya? Tenemos 69 semanas
que se cumplen antes de la época de la iglesia a la muerte de nuestro Señor Jesús, ahí en Daniel 9:26, como ustedes ven en el 33 después de Cristo. Se cumple este periodo de las 69 semanas o 483 años, ¿ya? En las primeras 7 semanas o 49 años son el periodo entre que se decreta a través de Artajerjes que se reconstruya el templo y Jerusalén. Ahí tenemos la historia de Nehemías, Esdras y Nehemías. Una vez que termina esa reconstrucción de Jerusalén y el templo, inicia las 62 semanas siguientes hasta cuando nuestro Señor Jesús es cortado, como dice ahí, se le da muerte al Señor Jesús. Ahí tenemos las primeras 69 semanas. Luego tenemos este periodo, este intervalo de tiempo, que no sabemos su duración, pero que parte con el pacto que el rey de las naciones que destruyeron a Jerusalén, con los que obviamente hace un pacto con muchos, dice Daniel 9:27, es un periodo que no sabemos en qué momento de la historia es, pero ese periodo ahí, de alguna manera, parte el periodo de las 70 semanas, perdón, de la semana 70, la última semana, 7 años, conocido como tribulación, donde tenemos 3 años y medio o una mitad de semana, 1260 días. ¿Ya? A la mitad de este periodo, después de los primeros 1260 días, ocurre la abominación desoladora, que es la manifestación ya propiamente tal del anticristo, y ahí parte la segunda mitad de estos 7 años, que son 3 años y medio. ¿Ya? Hay periodos, hermanos, no sabemos el punto exacto en términos de fecha, hora exacta, en que parte la tribulación, ni en qué momento termina propiamente tal. Pero sí podemos estar seguros que la diferencia no es mucha. ¿A qué me refiero? Que una vez iniciada la tribulación y este pacto y este engaño con muchos, o este pacto con muchos, por lo menos deben pasar 7 años antes del regreso del Señor Jesús. Y digo al menos porque tenemos estos periodos que pueden ser un par de semanas o un par de días extra, pero no mucho más. ¿Ya? No tenemos claridad de la hora exacta, sí tenemos señales que nos dicen cuándo el Señor va a regresar. ¿Ya? Sobre todo si viene la manifestación de la abominación desoladora, sabemos que solo quedan 1260 días. Obviamente, hermanos, nosotros no vamos a estar acá. Nosotros vamos a estar en otras cosas durante este periodo de tiempo. ¿Ya? Otra imagen, quizá un poquitito más clara. Tenemos los acontecimientos futuros. Tenemos la era de la iglesia en la que nosotros estamos actualmente, el periodo de tribulación de 7 años. Cuando parte ese periodo de tribulación, ocurre el arrebatamiento, cuando nos encontramos con Cristo, está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero sucediendo en la eternidad, en el cielo, mientras en la tierra está pasando el periodo de la tribulación. ¿Ya? Terminada el periodo de tribulación, está la batalla de Armagedón, la segunda venida, y ahí parte el milenio literal de 1000 años. ¿Ya? Al final de esos 1000 años, el Hades, el mar entregan sus muertos, está el juicio del trono blanco y posterior a eso vienen los cielos nuevos, la tierra nueva y el futuro eterno o la eternidad también como lo conocemos. ¿Ya? Esta quizás es la panorámica más clara y más sencilla de los eventos futuros, cómo van a estar ocurriendo. ¿Ya? La última imagen, hermanos, tiene que ver con el tema de los juicios. Ustedes ven a su mano izquierda, hay una nubecita donde dice rapto, ya el arrebatamiento de la iglesia. Hay un par de días o máximo algunas semanas después del arrebatamiento, el pacto
de el pacto con muchos, como dice Daniel, y parte este periodo de tribulación y después de gran tribulación. ¿Ya? La primera mitad, que está a su lado izquierdo, están los juicios de los sellos. Ahí en Apocalipsis 6 tenemos un rollo que tiene 7 sellos, ¿ya? Y que se van a ir rompiendo uno por uno, y esos sellos manifiestan un juicio propiamente tal. Después, en Apocalipsis 8 y 9, tenemos el juicio de las trompetas, que también son 7, para que conjunto, para hacerlo sencillo, con la trompeta séptima, abre el juicio de las copas, ¿ya? Justo en ese periodo de tiempo está la manifestación de la abominación desoladora, como ustedes ven esa imagen de ese personaje que está ahí justo al medio, y el juicio de las copas lo vemos ahí en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. ¿Ya? Obviamente hay más eventos durante este tiempo, pero solamente aquí vemos la ilustrada, la de los juicios. Primero los sellos, segundo las trompetas y finalmente las copas. Para el final del periodo de la gran tribulación, la segunda venida del Señor Jesús propiamente tal. ¿Ya? Entonces, hermanos, teniendo ya esta claridad, teniendo esto ya quizás más ilustrado en nuestra mente, ¿qué podemos concluir de este análisis, de esta panorámica general que hemos visto el día de hoy respecto de la tribulación? Primero, el conocimiento de los eventos futuros, hermanos, nos deben traer paz. ¿Por qué nos deben traer paz? Primero, porque estos eventos futuros nosotros no vamos a estar acá. Esta manifestación de los sellos, de las trompetas, de las copas, nosotros no la vamos a vivir. Y eso nos debe traer paz, pero también nos debe llamar a la santidad, porque eso es una manifestación de Dios, del juicio de Dios en contra del pecado. Por eso es importante que cada día nosotros crezcamos en un análisis, en una comprensión mucho más profunda, bíblica y divina de lo que es el pecado. Y sin lugar a duda que estudiar esto nos ayuda, porque es un juicio en contra del pecado, contra los pecadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer para tener un desprecio profundo en contra del pecado, porque es una ofensa en contra del Santísimo Dios. Entonces nos tiene que traer paz, porque gracias a Dios, a su misericordia, a su gracia, nosotros no vamos a estar acá. También nos tiene que traer gozo, porque nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde no es un tribunal condenatorio, sino que es un tribunal de las obras, un juicio de las obras, y después vamos a estar en la boda del Cordero. Gozo, alegría, contentamiento por lo que Dios nos ha dado y cómo es que Dios nos va a librar. Entonces, no solamente paz y tranquilidad porque, qué bueno que yo no voy a estar, pero también gozo y alegría, hermanos. Qué dicha que tenemos. El conocimiento de los eventos futuros nos debe hacer crecer en santidad también por lo que ya mencionaba. Hermanos, el conocer cómo Dios, y permítanme insistir en esto, el conocimiento de cómo Dios trata con el pecado, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos ahora en estos eventos del futuro. Cómo Dios tratando con el pecado, con los pecadores, con los desobedientes, nos tiene que llevar a considerar nuestra vida en santidad, en crecer en santidad. A través de este estudio, hermanos, no solamente debemos de buscar, y hablo del estudio de escatología en general, no solamente qué bueno que estemos aprendiendo de los eventos futuros teniendo convicciones respecto de ellos, sino que eso tiene que transformar nuestra vida y llevarnos a la santidad. Porque si no, no se está cumpliendo uno de los propósitos. Propósito, por supuesto, que no es solamente este estudio, sino que de la palabra de Dios para nuestra vida. Y que deseo, hermanos, no solamente a través de la clase de hoy, sino que de las que vamos a tener más adelante, si repasas las que ya hemos visto, puedas crecer
en paz, en gozo y en santidad en tu vida a la luz de todos estos análisis y estas clases que estamos teniendo. Espero que haya sido más clarificador este análisis de los eventos finales. Con la ayuda de Dios vamos a empezar a analizarlos. Apocalipsis 4 y 5, con la ayuda de Dios la próxima semana, para ver cómo es que inicia ahí en la adoración celestial, la presentación de Jesucristo frente a este rollo, antes de comenzar a abrir los sellos. Espero que, como digo, haya sido clarificador y en tu mente esté mucho más clara cómo se va a ir desarrollando esta panorámica de la tribulación y la gran tribulación que vamos a ir analizando. Te invito, hermano, que inclines tu rostro, vamos a orar para concluir la sesión de hoy. Dios amado, vamos ante tu presencia agradecidos por este tiempo, agradecidos por tu palabra y por esta revelación maravillosa que nos hace respecto de los eventos finales. Dios bendito, te queremos rogar que este estudio no solamente alimente nuestra mente respecto a un conocimiento que es necesario que tengamos, por algo tú lo has dejado revelado, sino que ayúdanos, Padre bendito, como veíamos al final, a crecer en paz, en gozo, en santidad. Que el estudio de estos eventos finales siga transformando nuestra vida como todos los demás estudios, para vivir una vida que te agrade, vivir una vida que te honre, llevando mucho fruto, aún viendo cómo en estos eventos finales, los cuales entendemos que no vamos a vivir, no vamos a experimentar, es solamente por tu gracia, por tu misericordia, porque tu amor nos ha escogido. Te damos gracias en esta hora por permitirnos estudiar. Transfórmanos para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Padre bendito, a través de tu Hijo Jesús. Amén.